Profetas. Por Kenneth Hagin. El oficio del profeta contrastado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, 8 y 11. A través de los años Jesús se me ha aparecido varias veces y en cada oportunidad me ha instruido acerca del ministerio relacionado con la Iglesia. En estas visitaciones, Él me explicó que sus planes para la Iglesia bajo el Nuevo Pacto son diferentes a sus tratos con Israel bajo el Antiguo Pacto. La gente bajo el Antiguo Pacto no había nacido de nuevo. Dios no podía tratar con ellos en el espíritu porque sus espíritus no habían sido recreados ni nacidos de nuevo. Pero bajo el nuevo pacto, nuestros espíritus han sido recreados a imagen y semejanza de Dios, así Dios puede tratar con nosotros en el espíritu como sus hijos nacidos de nuevo. Por lo tanto, el plan de Dios para la Iglesia, el cuerpo de Cristo, bajo el nuevo pacto, es diferente en muchos aspectos a los que ellos vivieron bajo el antiguo pacto. Por ejemplo, su plan para la Iglesia en el ministerio es diferente bajo el nuevo pacto al que fue bajo el antiguo pacto. Dios trata con la Iglesia, el cuerpo de Cristo, de manera diferente en cuanto al ministerio, que lo que hizo con los israelitas que no eran nacidos de nuevo. El profeta bajo el antiguo pacto. En este capítulo, compartiré con usted lo que Jesús me dijo acerca de las diferencias entre el oficio del profeta bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto. La primera vez que Jesús me habló acerca del oficio del profeta fue en 1959. En esta visión, el Señor me habló por 1 hora y media acerca del ministerio del profeta. Para un registro completo de esta visión, por favor revisar el libro del Reb Kenneth y Hagin Yo creo en visiones. Después Jesús también se me apareció en 1987 y me habló acerca de los oficios del apóstol y del profeta y acerca de la iglesia local. En la visión de 1959 Jesús me dijo, hay una diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. Es aquí donde mucha gente se equivoca hoy en día. Ellos tratan de darle al profeta del Nuevo Testamento el mismo estatus que tenía el profeta del Antiguo Testamento, y realmente no lo tiene. Ante todo, dijo Jesús, el profeta del Antiguo Testamento era el único ministerio en operación desde el punto de vista de predicar o enseñar a la gente por inspiración de Dios. Eso no es cierto bajo el Nuevo Testamento. Bajo el Nuevo Pacto, yo he puesto los 5 dones del ministerio en la Iglesia para la perfección de los santos, Efesios 4, 11 y 12. No solamente eso, sino que, bajo el Nuevo Pacto, cada creyente debe seguir al Espíritu Santo por sí mismo. Romanos 8, 14. Bajo el Antiguo Pacto hubo un sistema de sacrificios en la adoración porque Dios estaba tratando con personas que estaban muertas espiritualmente. Ellos no podían adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero bajo el Nuevo Pacto, los creyentes no tienen que establecer algún método para adorar a Dios o comunicarse con Él. Los creyentes deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, y deben ser guiados por el Espíritu. Bajo el Antiguo Testamento, Jesús continuó, las únicas personas que fueron especialmente ungidas por Dios eran los profetas, los sacerdotes y el rey. El rey era ungido por el Espíritu Santo para estar en ese oficio, pero no estaba ungido para predicar. El sacerdote era ungido por el Espíritu Santo para ocupar ese oficio, pero tampoco era un predicador. Él enseñaba la ley a la gente para que pudiese obedecer los mandamientos y preceptos de Dios. Pero él no era un predicador. Por supuesto, continuó Jesús, los sacerdotes tenían un ministerio bajo el antiguo pacto. Pero no era necesariamente un ministerio de predicación y enseñanza. Ellos exhortaban al pueblo en cuanto a los caminos del Señor y en cómo llevar adelante el sistema de sacrificios. Pero,
Realmente bajo el antiguo pacto los profetas eran los únicos predicadores o ministros que el pueblo tenía. El profeta era el único que podía hablar por Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tú puedes observar cómo los profetas se mantuvieron predicando a Israel, tratando de que el pueblo se volviese a Dios. Aún en el Antiguo Testamento, el profeta era un predicador y él predicaba por inspiración. Jesús continuó, bajo el Antiguo Testamento, aquellos que nosotros llamamos laicos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre el profeta, sacerdote y rey para ungirlos y estar en aquellos oficios. Pero los hombres laicos no tenían el Espíritu Santo sobre ellos. Recuerda que David fue profeta, sacerdote y rey, Hechos 2, 25,30, Segunda de Samuel 5:12, 24 y 25. Nadie más excepto el profeta, sacerdote y rey tenía el Espíritu Santo alguna medida. La única excepción a esto fue cuando Dios algunas veces llamaba personas para llevar a cabo tareas o funciones especiales para Él. Entonces Él los ungía con el Espíritu Santo solamente para realizar aquella tarea. Al leer las Escrituras, muy frecuentemente encontramos que Dios ungió o dio poder a alguien por su Espíritu, y esto fue para que haga una obra particular para Él. Por ejemplo, cuando Dios quiso que Gedeón salvase a Israel de mano de los madianitas, Él lo ungió solo para hacer esto, ve a Jueces capítulo 6. Pero Gedeón no tenía al Espíritu Santo viviendo en él para que lo guiase, así que él solo podía seguir a Dios en el ámbito natural. Es por eso que él no estaba seguro si era Dios el que estaba tratando con él. Él puso un vellón de lana delante de Dios para asegurarse de que era realmente Dios quien lo guiaba, Jueces 6, 36-40. Dios no estaba en él en el espíritu de Gedeón porque Gedeón no había nacido de nuevo, así que Dios tuvo que guiarlo a través de la carne en el reino natural. Jesús me explicó todo esto y después me dijo en la visión, muy rara vez bajo el nuevo pacto Dios guía a alguien a través de la carne. Cuando Él lo hace, es solo porque las personas son tan insensibles y torpes espiritualmente que no entenderían si Él los guiara de otra manera. Jesús señaló que el Nuevo Testamento dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. No dice que todos los que son guiados por vellones o a través de la carne en el ámbito natural, son hijos de Dios. Bajo el antiguo pacto la gente no podía ser guiada por su espíritu y no podían acercarse a Dios por sí mismos. Ellos tenían que acercarse a Dios a través del sacerdote. Tenían que traer un sacrificio y una ofrenda, y nadie podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo hacía solamente con gran precaución. Si alguien más entraba al lugar santísimo caía muerto instantáneamente. Jesús me dijo, bajo el antiguo pacto, el profeta guiaba a la gente porque ellos no tenían al Espíritu Santo. Así que el pueblo tenía que ir al profeta para inquirir lo que el Señor decía. El profeta bajo el nuevo pacto. Pero bajo el nuevo pacto, Jesús continuó, yo no puse al profeta en ese oficio para guiar o dirigir a los creyentes. Cada creyente tiene el Espíritu Santo en sí para guiarlo y dirigirlo. Cada creyente puede oír de Dios por sí mismo. Por lo tanto, bajo el nuevo pacto no es bíblico buscar guía a través de un profeta. Jesús me dijo, algunas veces en su soberanía divina, Dios puede hablar una palabra a una persona a través de un profeta para confirmar algo que el creyente ya tiene en su propio espíritu. Pero el profeta no está para guiar o dirigir a la gente a través de ese oficio. Normalmente cada creyente va a ser guiado por el Espíritu Santo a través de su propio espíritu. Los hijos de Dios pueden esperar ser guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14. Por lo tanto, la forma número uno en la cual el Espíritu Santo guía a todos los cristianos, incluyendo a los profetas, es por el testimonio interior.
Segundo, el Espíritu Santo guía a los creyentes a través de la suave y apacible voz interior. Y tercero, los creyentes son guiados según Él lo desee, por la voz de autoridad del Espíritu Santo en su propio espíritu. Entonces, en cuarto lugar, dijo Jesús, muy rara vez, pero de vez en cuando como Él quiere, el Espíritu Santo puede guiar a la gente por una visión o una revelación. Por supuesto esto ocurre más frecuentemente aquellos llamados al oficio del profeta. Como puede ver, bajo el Nuevo Testamento, nosotros tenemos un mejor pacto basado en mejores promesas, Hebreos 8:6, y nosotros no tenemos un mejor pacto basado en mejores promesas, Hebreos 8:6. Y nosotros no debemos buscar dirección para nuestras vidas de ninguna otra fuente, excepto de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos nos dice que Jesús entró una vez y para siempre con su sangre y obtuvo eterna redención para nosotros, Hebreos 9:2. Y debido a que los creyentes son nacidos de nuevo, ellos pueden ser guiados por el Espíritu Santo en su propio espíritu, Romanos 8:14. Jesús también explicó que, bajo el nuevo pacto, todos los creyentes fueron hechos reyes y sacerdotes delante de Dios, Primera de Pedro 2:9 y Apocalipsis 5:9 y 10. En otras palabras, todos los creyentes tienen acceso a Dios por sí mismos, ellos no tienen que ir a través de un sacerdote o un sistema de sacrificios para llegar a Dios. Ellos no tienen que ir a través de un intermedio de ningún tipo, aún una persona que tenga un oficio ministerial para poder llegar a Dios o recibir su consejo o guía. Por supuesto, el pastor tiene que supervisar el rebaño, Hechos 20:28. Pero los creyentes no tienen que ir a través de su pastor para obtener respuestas a sus oraciones o para poder comunicarse con Dios. El pastor es solamente un supervisor espiritual para ayudar a los creyentes en el cuerpo local y está ungido por Espíritu Santo para estar en ese oficio. Pero los creyentes no tienen que buscar a Dios a través de él. Jesús dijo, por supuesto, hay una similitud entre el ministerio del profeta del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, una característica del profeta bajo el antiguo pacto era que ellos eran llamados videntes porque podían ver en el mundo espiritual y conocer cosas sobrenaturalmente. Esto también es cierto acerca de los profetas bajo el nuevo pacto, ellos ven y conocen cosas sobrenaturalmente. Los dones de la revelación tales como la palabra de conocimiento o la palabra de sabiduría usualmente operan con el don de discernimiento de espíritus. El don de palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios concerniente a ciertos hechos en la mente de Dios en cuanto a personas, lugares o cosas en el pasado o el presente. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural sobre eventos que ocurrirán en el futuro, acerca de los planes y propósitos de Dios. El discernimiento de espíritus permite que los profetas vean y oigan en el ámbito del espíritu. Escuelas de profetas. En una visión de 1959, Jesús también me mostró otra mayor diferencia entre el profeta del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Jesús explicó bajo el Antiguo Testamento, debido a que los profetas eran los únicos ministros que la gente tenía, era bíblico el tener escuelas en las cuales ellos podían ser entrenados. Pero bajo el Nuevo Pacto, explicó Jesús, mi plan para la iglesia del Nuevo Testamento en el ministerio es diferente de lo que fue bajo el Antiguo Pacto. Es por eso que yo constituí los 5 ministerios en la iglesia. Como verás, todos los ministerios necesitan básicamente el mismo entrenamiento. Jesús dijo, una razón por la que no es bíblico bajo el Nuevo Testamento tener escuelas de profetas es que esto dejaría la impresión de que los profetas son el único don del ministerio que hay bajo el Nuevo Pacto, o el más importante, y no es así. Bajo el Nuevo Testamento, es bíblico tener escuelas para ministros debido a que todos los dones del ministerio necesitan básicamente el mismo entrenamiento. El profeta no necesita un entrenamiento básico diferente al de los otros dones del ministerio.
Entonces, una vez que los dones del ministerio reciban el mismo entrenamiento fundamental, déjenme a mí separar a cada uno de ellos al ministerio al que yo los he llamado, vea Hechos 13:2. Jesús continuó, hay algunas cosas en las que el profeta necesita ser enseñado, así como hay algunas cosas en las que el apóstol, el evangelista, el pastor y los maestros necesitan ser enseñados. Pero básicamente, los mismos principios, entrenamiento y requisitos que se aplican al profeta, se aplican a todos los dones del ministerio. Esto es un entrenamiento ministerial. Antes de que el Señor me explicara esto, yo había pensado en tener una escuela de profetas. Luego, Él me explicó esto, y es la razón por la cual empezamos el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema, y no una escuela de profetas. Lo que sucede muchas veces es que la gente trata de traer prácticas del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos encontramos en un diferente pacto. Nosotros estamos bajo un mejor pacto establecido en mejores cosas, Hebreos 8:6. Rangos o clases de profetas. En la visitación de 1987, Jesús me explicó sobre los diferentes niveles, rangos o clases en cada uno de los dones del ministerio. Y Él me explicó esto a partir de las Escrituras. Jesús dijo que hay diferentes rangos o clases en el oficio del profeta, así como lo hay en todos los dones del ministerio. Hubo profetas fundacionales, como Pablo, quien estableció la doctrina del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos en la actualidad profetas de ese rango o de esa clase. Muchos piensan que el oficio del profeta terminó con los profetas de la iglesia primitiva. Ellos no se dan cuenta que aquel oficio está aún en operación. Sin embargo, los profetas en nuestros días están en un diferente rango o clase que los profetas del Antiguo Testamento o que los profetas fundacionales de la iglesia primitiva. El profeta en el rango o clase en la iglesia de hoy en día no añade doctrina fundamental a las Escrituras. Por supuesto, como un don del ministerio, él está para edificar y levantar el cuerpo de Cristo. Un profeta puede iluminar la palabra al cuerpo de Cristo compartiendo revelación que sea relevante para hoy en día. Pero él no está para añadir nueva doctrina al fundamento del Nuevo Testamento. Los profetas fundacionales de la iglesia primitiva trajeron la revelación del ministerio de Cristo, el Evangelio. Pablo es un ejemplo de tales profetas. También hubo en la iglesia primitiva profetas de un menor rango o clase, tales como Agabo, quien no colocó fundamento doctrinal. Por ejemplo, Agabo trajo revelación de que una sequía vendría, Hechos 11:28. El Espíritu Santo advirtió a la iglesia de cosas que iban a venir a través de Agabo, pero esta no fue una revelación de doctrina que debía añadirse al fundamento del Evangelio. Medidas de unción. Jesús también me dijo en la visitación de 1987 que hay diferentes grados o niveles de unción en aquellos que están en los 5 dones del ministerio. La unción sobre una persona para el ministerio se refiere al poder y equipamiento del Espíritu Santo sobre ella, de manera que ésta pueda pararse en el oficio del ministerio. Jesús dijo que es posible para aquellos llamados a estos oficios ministeriales el operar en diferentes niveles de unción. Algunos operan con una mayor unción y algunos con una menor. Unción en un oficio ministerial dado. Por ejemplo, todos nosotros hemos visto evangelistas que son más ungidos que otros, o pastores o maestros más ungidos que otros. Algunas veces, los que están en oficios ministeriales operan en un bajo nivel de unción cuando empiezan en el ministerio, pero al ser ellos fieles a lo que Dios les llamó a hacer, Dios los promueve a un nivel más alto de unción. Jesús dijo que esto mismo es cierto con el profeta. No solamente hay diferentes clases de profetas, sino que, dentro de cierto rango o clase del oficio del profeta, también hay diferentes medidas de unción para aquellos que están en ese oficio. En otras palabras, uno llamado a ser profeta podría ser más o menos ungidos para estar en ese oficio.
La Biblia habla sobre las medidas de unción. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, Jesús, las palabras de Dios. Habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo fue dado a Jesús sin medida. El resto de nosotros en el cuerpo de Cristo solo tenemos el Espíritu Santo por medida o por una medida. Romanos 12:13. Jesús también me dio Hebreos 2:4 y me habló acerca de los dones o distribuciones del Espíritu Santo. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ello, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por años yo pensé que repartimientos del Espíritu Santo en este versículo se refería a los 9 dones del Espíritu mencionados en el 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12, 4 y 7. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación, o don, del Espíritu para provecho. Pero Hebreos 2:4 no podría estar refiriéndose a los dones espirituales. Dios ya había testificado con señales, con maravillas y con diversos milagros, lo cual se refiere a los dones espirituales. Pero tome en cuenta la palabra y en Hebreos 2:4. Es una conjunción y significa que algo más es añadido aparte de los dones espirituales. En otras palabras, Dios les dio testimonio a través de los dones espirituales y algo más. En el margen de mi Biblia, la referencia para la palabra dones en Hebreos 2:4 dice: distribuciones del Espíritu Santo. La palabra para dones, usada en Corintios 12, 4,7 es carisma indicando un don espiritual. Dones o distribuciones en Hebreos 2:4 se refiere a los 5 dones del ministerio listados en Efesios 4:8 al 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, podemos leer este versículo, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y distribuciones del Espíritu Santo. El don o distribución del Espíritu Santo es la dotación o equipamiento divino sobre una persona que la capacita para estar en un oficio ministerial. Dios distribuye el Espíritu Santo a aquellos llamados como dones del ministerio, capacitándolos y equipándolos para cumplir esa función en el cuerpo de Cristo. Las distribuciones del Espíritu Santo no están sobre los laicos, porque los laicos no ocupan el oficio de un don del ministerio. El laico no tiene la distribución, la unción o el equipamiento divino del Espíritu Santo sobre él para estar en un oficio de los 5 dones del ministerio. Noten Hebreos 2:4 que es distribuciones del Espíritu Santo. La palabra es plural porque existen medidas de unciones aún en estos diversos oficios. Esto es lo que Jesús me dijo. Una persona puede ser lo más o menos ungida para estar en un oficio del ministerio en particular. Vayamos al Antiguo Testamento para más ampliamente demostrar que existen medidas de unción, porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, Mateo 18:16. Aún en el Antiguo Testamento, hubo profetas que tuvieron una mayor unción al estar en ese oficio. Por causa de una unción incrementada, el ministerio profético de algunos profetas del Antiguo Testamento fue más ampliamente conocido y se extendió más que el de otros. Encontramos una referencia sobre medidas de unción en Segunda de Reyes capítulo 2. Dios le había dicho a Elías que unja a Eliseo para que sea profeta en su lugar. Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo recibió una doble porción o una doble medida de unción para estar en el oficio del profeta, que la que tuvo Elías. Y si usted estudia las Escrituras van a encontrar que las señales y maravillas en el ministerio de Eliseo fueron el doble que aquellas que operaron en el ministerio de Elías. Usted puede ver claramente que una persona puede ser más o menos ungida para estar en un oficio, depende de su sinceridad y disposición.
Si usted es llamado al ministerio a tiempo completo, va a tener que estar en su oficio y ministerio de acuerdo a la medida o la distribución del Espíritu Santo dada a usted. Sin embargo, la unción en la vida de una persona puede ser incrementada por la fidelidad, consagración y diligencia en la palabra de Dios y la oración. Capítulo 6. ¿Qué es un profeta del Nuevo Testamento? Un profeta es un don del ministerio dado por Dios a la Iglesia. Nadie se puede hacer a sí mismo un profeta o llamarse a sí mismo para ser un profeta. Solamente Dios llama y pone profetas en la Iglesia. Existe una unción para ese oficio y el equipamiento espiritual del Espíritu Santo que capacita a una persona para cumplir dicha función en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, algunos se salen del curso doctrinalmente al pensar que la única función del profeta es la de profetizar a la gente. Esa es tan solo una parte pequeña de ese ministerio. Lo primero y lo principal, un predicador o maestro de la palabra. Realmente, el propósito primario de un profeta y su principal ministerio es el de predicar o enseñar la palabra, o ser maestro y predicador de la palabra. Profetizar no es la tarea principal del ministerio del profeta. Aún los profetas del Antiguo Testamento fueron primero predicadores. Ellos estaban constantemente predicando al pueblo y llamándolo al arrepentimiento, porque la mayor parte del tiempo los israelitas se apartaron de Dios y se salieron fuera de su voluntad. Así que los profetas hablaron al pueblo de parte de Dios por inspiración profética. Por supuesto, usted entiende que bajo el Nuevo Testamento los profetas no son los únicos predicadores o maestros de la palabra. El principal ministerio de cualquiera de los dones del ministerio es predicar o enseñar. Vemos esto en el ministerio de Jesús, quien operó en los 5 oficios ministeriales. Note para que Jesús dijo que el Espíritu Santo le fue dado a él, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Lucas 4:18. Una de las razones por las que Jesús fue ungido era para predicar. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como profeta, el ministerio de Jesús consistió, primero en enseñar, segundo en predicar, y tercero sanar. Cualquiera que es llamando a uno de los 5 dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es primero llamado a enseñar o predicar el Evangelio. Predicar significa proclamar o decir, enseñar significa exponer o explicar. Por lo tanto, los dones del ministerio son predicadores o maestros porque ellos proclaman o explican el Evangelio en un aspecto u otro. Su función principal es predicar o enseñar la palabra de Dios porque eso lleva a los santos a la madurez y los equipa para el servicio. ¿No se supone que el profeta debe profetizar? Sí, pero este no es su principal ministerio. Estudie el ministerio profético de Jesús en los Evangelios. Por supuesto, vemos los dones espirituales operando a través de él. Por ejemplo, él tuvo una palabra de conocimiento para la mujer en el pozo, Juan 4:18. Jesús usó la palabra de conocimiento para convencer a un pecador de la necesidad de un Salvador. Y vemos el don de hacer milagros, Juan 2, 3-11, y los dones de sanidades en operación en su ministerio, Marcos 5, 25-34. Como profeta, Jesús vio y supo cosas sobrenaturalmente, Lucas 5:22, Juan 1:47. Sin embargo, en su ministerio profético, Jesús no anduvo por allí profetizando a cada uno que encontraba. Pero la Biblia nos dice lo que Jesús hizo. Él recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el Evangelio del Reino. Mateo 9:35. Pablo también fue un profeta. Estudie su ministerio profético. Pablo fue un profeta fundacional porque él escribió una gran parte del Nuevo Testamento, el cual le fue revelado por el Espíritu Santo,
Efesios 3:3. Pero aún como un profeta de ese rango, Pablo no iba profetizando a cualquiera con el que se encontrase. Aunque Pablo fue un apóstol y un profeta, él se consideraba a sí mismo primero un predicador del Evangelio. Primera de Timoteo 2:7. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Segunda de Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En estos casos donde Pablo menciona su ministerio, él pone su ministerio de predicador primero. Así que un profeta puede ser tanto un predicador o un maestro, o ambos, un predicador y un maestro del Evangelio. Algunas personas solo operan en el ministerio de predicación del profeta, otros operan solo en el ministerio de enseñanza del profeta y algunos operan en ambos, en el ministerio de predicación y enseñanza del profeta. Pablo operó tanto en el ministerio de predicación como en el de enseñanza del profeta, primera de Timoteo 2:7, segunda de Timoteo 1:11. Por otro lado, Juan el Bautista, por ejemplo, que también fue un profeta, operó en el ministerio de predicación del profeta, Mateo 3:1. Sabemos que Juan fue un profeta porque Jesús lo llamó profeta. Entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7:28. Como profeta, Juan predicó arrepentimiento, hablando por inspiración del Espíritu Santo. Donde quiera que él fue, proclamó el mensaje de Dios al pueblo para que se arrepintiese y regrese a Dios, Mateo 3:2. El arrepentimiento fue su mensaje profético al pueblo. El profeta no solo predica la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino que él también puede enseñar la palabra por inspiración. Muchas veces la gente me dice, cuando usted enseña, parece que hay una diferente unción junto con la unción para enseñar. Esto es porque muchas veces enseño inspiracionalmente por la unción profética. El que es estrictamente un maestro enseña con la unción del maestro para explicar e instruir a la gente por precepto y ejemplo, y esta es la única unción que él tiene. Un profeta difiere de un maestro en que el maestro habla desde un punto de vista lógico para explicar, enseñar y exponer la palabra. A veces, el profeta no es tan lógico, aún desde un punto de vista mental. Al hablar bajo la inspiración del momento, la expresión que el profeta da apela al espíritu del hombre. Y algunas veces sus mensajes dados por inspiración al fluir en ese momento puede ser que no encajen con el resto de su mensaje. Por supuesto, el profeta también tiene dones del espíritu que operan a través de él y lo equipan para estar en ese oficio. Y sabemos por el ministerio de Pablo que una persona puede estar en más de un oficio, según sea llamado y equipado por Dios. Pablo estuvo en los oficios del apóstol, profeta y maestro. Pero el punto al cual quiero llegar es que el enseñar y predicar la palabra es la mayor parte del ministerio de un profeta y no el dar mensajes personales. Usted puede ver dónde es que algunos sujetos han fallado hoy en día. Mucha gente tiene extrañas nociones sobre lo que es un profeta del Nuevo Testamento. Ellos construyen castillos espirituales en el aire o falsas ideas acerca de lo que ellos piensan que un profeta debería ser, lo cual no tiene ninguna base en la Escritura. Muchos piensan que el profeta debería ir por allí dando mensajes personales todo el tiempo, guiando y dirigiendo a la gente a través de su oficio. Muchos hacen esto y se llaman a sí mismos profetas. Tenemos brotes de esto muy frecuentemente en el cuerpo de Cristo. Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, años atrás supe acerca de un número de parejas que se casaron porque alguien, llamándose profeta, les profetizó diciéndoles que deberían casarse. Cada uno de estos matrimonios falló porque ellos miraron al tal llamado profeta para que los guíe, en vez de apoyarse en el Espíritu Santo que ya residía dentro de ellos. No se case con alguien solo porque alguien que se hace llamar profeta se lo profetiza. Por ejemplo,
40 años atrás un hombre que conocí se casó con una mujer porque alguien le profetizó que debía hacerlo. No era la voluntad de Dios y esto lo sacó del camino de Dios. Él ha estado fuera del ministerio todos estos años y recientemente regresó al ministerio que Dios tenía para él todos esos años. La gente está en peligro cuando va por allí tratando de regular la vida de otras personas a través del oficio del profeta. Recuerdo un sujeto que conocí muchos años atrás que tenía un llamado al oficio del profeta. Pero él cayó en error porque pensó que debía profetizar todo el tiempo. Él puso el profetizar antes que la palabra. Él tenía un mensaje prácticamente para cualquiera con el que se cruzaba. Incluso paraba a la gente en la calle para darles una palabra de Dios. Y él no tenía un mensaje de Dios para todas esas personas. Yo traté de ayudarlo y le hablé acerca de la operación bíblica del oficio profético, pero él no me escuchó. Dios lo había usado poderosamente durante el tiempo en que él estuvo caminando a la luz de la palabra. Uno de los miembros de mi propia junta me dijo cómo Dios había usado a este profeta en su propia vida. Este miembro de la junta estuvo en una reunión de este profeta y me dijo, ese hombre no sabía nada sobre mí, pero repentinamente en medio de su sermón él se detuvo y me señaló y dijo, ven aquí. Luego me dijo exactamente lo que estaba mal físicamente en mí, me impuso manos y fui instantáneamente sanado. Dios usó grandemente a este profeta en esa área. Más adelante tuve la oportunidad de conocerlo porque ambos estábamos quedándonos en la casa de este miembro de mi junta por un corto tiempo. Cada poco minuto este profeta me profetizaba, él había estado en la casa 20 minutos y ya me había profetizado 19 veces. No le presté ninguna atención. Ninguna palabra que habló fue cierta. Yo le dije, tú has distorsionado el oficio del profeta. No es lo que tú piensas que es. El profeta no solamente va por allí dando profecías personales a cada uno. El primero y principalmente es un predicador o un maestro de la palabra de Dios. Pero él no me escuchó, incluso trató de dar mensajes personales a cada miembro de las iglesias en las que predicaba. Él hizo eso aun cuando el Espíritu Santo no se estaba manifestando a sí mismo a través de la profecía. En otras palabras, lo hizo en la carne, y espíritus malos comenzaron a operar y hablar a través de él. Al alejarse más y más de Dios el ministerio de este hombre, él empezó a profetizar para que dinero salga de los bolsillos de la gente hacia los suyos. Tenga cuidado de aquellos ministros que siempre están hablando de dinero. Cuando alguien llamado profeta comienza a profetizar acerca del dinero, tenga cuidado. Ellos no lo están haciendo por el Espíritu de Dios. Tarde o temprano se meterán en problemas porque eso no es bíblico. Usted no puede encontrar eso en la Biblia. Este hombre estaba equivocado en cuanto a la verdadera función del oficio del profeta. Al tergiversar y hacer mal uso del oficio del profeta, quedó espiritualmente en bancarrota. Finalmente murió a una temprana edad. Es una lástima, porque él pudo haber sido una gran bendición al cuerpo de Cristo. Podemos ver por qué es tan importante prestar atención a lo que Jesús me dijo en la visión. Un profeta es antes que nada un predicador o un maestro. Su principal ministerio es predicar o enseñar la palabra. Profetizar no es su principal ministerio. Un profeta que basa su ministerio en profecías personales en vez de predicar o enseñar la palabra caerá en error y causará estragos en el cuerpo de Cristo. Los profetas hablan por la inspiración del momento. Uno de los elementos del ministerio del profeta es hablar divinamente inspirado o hablar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo en la inspiración del momento. Eso es cierto tanto para los profetas del Antiguo Testamento como para los profetas del Nuevo Testamento. En realidad, la predicación puede llevar un elemento de profecía si es por la inspiración del Espíritu Santo. La profecía es una expresión inspirada en una lengua conocida. La predicación puede ser también una expresión inspirada en una lengua conocida. Sin embargo, no toda la predicación es profetizar.
El profeta usualmente habla por inspiración. En este sentido, su predicación puede ser profetizar en su forma más simple, una expresión inspirada para edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14:3. El profeta se prepara a sí mismo, pero no como los otros dones del ministerio se preparan a sí mismos. Sí, él se prepara a sí mismo en la palabra, pero se prepara a sí mismo más orando y buscando a Dios. En realidad, es una preparación del corazón porque el profeta tiene que profetizar de acuerdo a la medida de su fe. Romanos 12:6. Por lo tanto, su fe tiene que mantenerse fuerte pasando mucho tiempo con el Señor y en su palabra. Entonces él habla más por inspiración, bajo la unción profética, y no por algo que él necesariamente sabe mentalmente. Algunos evangelistas están realmente operando en una medida en el oficio del profeta cuando su predicación es por inspiración y dada a él al fluir en ese momento. Profetizar significa hablar por otro, y los evangelistas frecuentemente hablan de parte de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por otro lado, mucha gente a la que llamamos evangelistas en realidad son exhortadores. Los exhortadores tienen el don de exhortar a la gente para que sea salva y para que camine con Dios. Romanos 12:8 menciona el exhortar como un ministerio, pero no es un don del ministerio. Los verdaderos evangelistas del Nuevo Testamento tienen milagros y dones de sanidades operando en su ministerio. 1 Corintios 12:28. Podemos tomar nuestro patrón de un evangelista del Nuevo Testamento de Felipe el Evangelista. Milagros y sanidades operaron en su ministerio. Hechos 8, 5 al 13. Sin embargo, aunque el evangelista puede operar en una medida en el oficio profético si predica por la inspiración del Espíritu Santo, el ministerio del profeta difiere significativamente del ministerio del evangelista. Primero, el evangelista sabe qué es lo que va a predicar. Él predica a Cristo y a Él crucificado. El evangelista trae el mensaje de salvación y se queda con ese mensaje. El maestro usualmente sabe qué es lo que va a enseñar también, y se queda con su mensaje. Pero el profeta puede que no sepa cuál es su tema hasta que se levante a hablar. También el profeta tiene otros dones de revelación del Espíritu operando en su ministerio en una más consistente base, a diferencia del evangelista y del maestro. Los otros dones del ministerio, como el pastor o el maestro, también pueden hablar por revelación en un repentino impulso del momento. Pero el hablar por revelación del momento con poca o sin premeditación ocurre más consistentemente y con mayor frecuencia con el profeta. Él habla desde la luz de una repentina revelación del momento. Sin embargo, su tema siempre es la palabra de Dios. Por supuesto, aún el laico puede hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo porque Pablo dijo: podéis profetizar todos, uno por uno. 1 Corintios 14:31. Pablo evidentemente se estaba refiriendo a una reunión de creyentes en este pasaje, donde todos los creyentes participaban y tenían salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19, Colonia 3:16, por el simple don de profecía. Los laicos pueden hablar bajo inspiración por el simple don de profecía, que es una expresión inspirada para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Pero el hablar por el simple don de profecía no los hace profetas. Pablo hizo la pregunta: ¿son todos profetas? 1 Corintios 12:29. Por supuesto, no todos son profetas. He visto cosas maravillosas ocurrir en reuniones de creyentes en las iglesias que pastoreé, mientras los creyentes hablaban por el simple don de profecía. Algunas de estas personas no tenían mayor educación, algunas ni siquiera sabían leer o escribir y ni siquiera hablar elocuentemente. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, palabras de inspiración se derramaban de sus bocas. Nosotros simplemente nos sentábamos y llorábamos al escuchar al Espíritu Santo hablar a través de ellos. Esto fue de gran bendición a la congregación.
Sin embargo, su expresión inspirada era el simple don de profecía en operación. El profeta, por otro lado, puede hablar por inspiración en el simple don de profecía, o los dones de revelación del Espíritu podrían estar también en operación en su hablar inspiracional. Yo conocí en tiempos pasados a ministros en el movimiento pentecostal que predicaban y enseñaban la palabra por inspiración. En otras palabras, ellos predicaban y enseñaban más desde el oficio del profeta por expresión inspirada que de extensas notas. Ellos estudiaban la palabra y esperaban delante de Dios en oración, pero muy rara vez preparaban un mensaje. Ellos predicaban y enseñaban la palabra mayormente por inspiración. Algunas veces ellos no sabían lo que iban a decir cuando se levantaban para hablar, pero el Espíritu Santo se los daba en el fluir del momento. El ministerio de Smith Wigglesworth fue un dramático ejemplo de uno que habló bajo inspiración divina. Yo nunca conocí a Wigglesworth personalmente, pero tuve la oportunidad de escuchar a Donald G. hablar sobre el ministerio de Wigglesworth en una reunión de ministros a la que asistí. Donald G. dijo, siempre tuvimos a Wigglesworth para que hablara cada año en nuestra conferencia general porque queríamos que nuestros jóvenes predicadores viesen su ministerio profético en operación. Wigglesworth no tenía una educación formal, así que cuando empezaba a predicar, se equivocaba al hablar y era usualmente difícil de entender. Pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, se volvía en una persona diferente. Empezaba a predicar proféticamente, palabras inspiradas simplemente fluían fuera de su boca. Las asambleas de Dios quería que sus jóvenes predicadores vieran aquel ministerio profético en operación. Es interesante que Wigglesworth nunca se llamó a sí mismo un apóstol o un profeta. Y no hay ninguna duda de que él operó en ambos oficios debido a que las características de ambos oficios fueron evidentes en su ministerio. Yo comencé a predicar como un ministro bautista y siempre prediqué usando mis notas. Cuando me junté con predicadores pentecostales, en aquellos días muy pocos de ellos predicaban usando notas. La mayoría de ellos eran más predicadores inspiracionales. Era sorprendente cómo Dios los usaba al ellos predicar por la inspiración del Espíritu Santo. Estos predicadores pentecostales estaban operando en el oficio del profeta en una medida al predicar por inspiración. Por supuesto que ellos se preparaban antes. Ellos estudiaban la palabra y esperaban delante de Dios en oración, pero algunas veces no sabían cuál sería su mensaje hasta que se levantaban a hablar. Dios se los daba en el fluir del momento por inspiración del Espíritu Santo. Muchos años atrás, el Señor me habló acerca de esto, particularmente acerca de las reuniones que yo sostenía por las noches. En los servicios de día yo siempre enseñaba. La enseñanza es más lógica y sigue un patrón. Es más línea sobre línea, precepto sobre precepto. Pero el Señor me dijo, no prepares un sermón para los servicios de la noche. Tan solo pasa tu tiempo orando y esperando delante de mí en oración y meditación de la palabra, y yo voy a sacar de tu espíritu lo que sea que la congregación necesite. No te preocupes si no tienes un mensaje antes. Yo te lo daré cuando te levantes para hablar. Así que empecé a hacer eso. Cuando me levantaba para dar mi mensaje, yo predicaba o enseñaba por inspiración. Algunas veces yo no sé cuál es mi mensaje hasta que me levanto a hablar. Ese es el oficio del profeta en demostración. Por ejemplo, algunas veces hago que los cantantes canten un poco más hasta que tenga claramente en mi espíritu la dirección en la que el Espíritu Santo quiere que yo vaya. Por supuesto, hay aquellos que van a tomar esto y caerán en una zanja junto al camino. Van a pensar que estoy diciendo, tú no necesitas prepararte, Dios te va a dar el mensaje, no estoy diciendo esto en lo absoluto. Un profeta no puede levantarse a predicar o enseñar por inspiración a menos que haya pasado mucho tiempo en preparación delante del Señor. Dios no puede sacar la palabra fuera de su espíritu si el profeta no ha pasado tiempo poniendo la palabra en su espíritu. El oficio profético en demostración al predicar y enseñar.
Como dije, muchos han malentendido el oficio del profeta porque esperan que el profeta siempre esté profetizando a la gente. Esta una menor parte del ministerio del profeta. En realidad, el ministerio del profeta está operando muchas veces y los hermanos no lo reconocen. Usualmente está en manifestación mientras predica y enseña proféticamente a las necesidades de las personas en sus mensajes. El Espíritu Santo lo dirige en lo que tiene que decir y es exactamente lo que la gente necesita oír. Por ejemplo, algunas veces cuando predico digo espontáneamente cosas que no sabía que iba a decir, pero estoy ministrando a la gente proféticamente en mi mensaje. El ministerio del profeta está en operación, pero la gente no se da cuenta porque está esperando lo espectacular y pierde lo sobrenatural. Un profeta puede ministrar proféticamente a las necesidades de la gente en sus mensajes porque él es más sensible a las cosas espirituales y a las necesidades espirituales de la congregación. De esta manera, él es más sensible que el evangelista o el maestro a las necesidades espirituales de las personas en ese momento. Él sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir y hacer en medio de la gente. Por ejemplo, una vez estuve predicando en cierto lugar y en medio de mi mensaje salté fuera de la plataforma predicando. Me paré justo enfrente de cierta pareja, que después me enteré que eran predicadores. Empecé a enseñar por inspiración del Espíritu Santo lo que la Biblia dice acerca de la relación matrimonial. Yo no sabía por qué me había alejado de mi sermón y había empezado a predicar sobre este otro tema. Pero después hallé que la esposa de este pastor había empezado a pensar que era demasiado espiritual como para tener relaciones sexuales con su esposo. No había forma de que yo supiese algo sobre esta pareja. Pero predicar de esa manera bajo la inspiración del Espíritu Santo fue realmente la demostración del ministerio del profeta. Es aquí donde algunas personas dicen, yo pensaba que el hermano Hagin era un profeta, pero todo lo que hace es predicar y enseñar, ellos no entienden el ministerio profético en operación. Este fue un ejemplo del ministerio profético en operación, enseñando la palabra por expresión inspirada del Espíritu Santo. Un profeta podría aún hacer y expresar ciertas cosas inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios obrando a través de él en aquel oficio para ministrar sobrenaturalmente a la gente. Por ejemplo, hace algunos años sostuve una reunión en cierta iglesia en Texas. El pastor me dijo, me reuní con la junta y les dije, la ofrenda del lunes por la noche va a ser para cubrir todos nuestros gastos. Todas las demás noches la ofrenda va a ser para el hermano Hagin. Y la junta estuvo de acuerdo con eso. Una noche durante esas reuniones mientras predicaba, repentinamente corrí hacia abajo de la plataforma y me senté junto a un hombre. Puse mi brazo alrededor de él y le dije alguien está tratando de robar mi ofrenda. Cierto miembro de la junta convocó una reunión y dijo, el predicador invitado está recibiendo demasiado dinero. Quedémonos con la mitad de todo. Un hombre que se comporta así es un ladrón. Él también podría asaltar una estación de gasolina de regreso a casa. En ese momento, yo no sabía por qué estaba haciendo o diciendo eso. Era el oficio del profeta en demostración. Pero sí me di cuenta que el sujeto se puso de todo color excepto blanco. Después de haber hecho esto, regresé a la plataforma y seguí con mi mensaje justo donde lo había dejado. Después del servicio, el pastor me dijo, hermano Hagin, el hombre al que le dijiste eso era el miembro de la junta que convocó la reunión y dijo, el hermano Hagin está obteniendo demasiado dinero. Quedémonos con la mitad de él, como puede ver, el ministerio del profeta. Estuvo en operación, pero la gente ni se dio cuenta. En lo natural, yo no sabía que eso había ocurrido, o lo que el hombre había dicho en dicha reunión. Esa fue una palabra de conocimiento operando en el oficio del profeta. Yo no tenía ni idea que iba a decir y hacer aquello, sucedió por inspiración del Espíritu Santo. Cosas similares a estas pueden ocurrir ocasionalmente con otros dones del ministerio,
pero tomarán lugar más consistentemente en el oficio del profeta. El rol de la música en el oficio profético. La música inspirada por el Espíritu Santo puede frecuentemente enriquecer la unción profética. En el Antiguo Testamento, la música jugó una parte crucial en el ministerio del profeta, Segunda de Reyes 3:15. Cuando el tañedor tocaba, la mano del Señor se movía sobre el profeta. La mano del Señor es el Espíritu Santo. La música puede algunas veces enriquecer la unción que viene sobre el profeta para ministrar proféticamente. Por otro lado, si no tiene la música correcta, puede suceder lo contrario. Cierta música es más espiritualmente inspiradora que otra. Muchas veces cuando el Espíritu de Dios se está moviendo poderosamente sobre mí, no necesito que la música me inspire espiritualmente. Simplemente me levanto y comienzo a profetizar, predicando o enseñando por expresión inspirada. Pero algunas veces cuando el Espíritu Santo se está moviendo poderosamente y alguien canta o toca la música incorrecta, esto puede causar que la unción del Espíritu Santo decline. Por otro lado, si la música es espiritualmente inspiradora, esta puede incrementar la unción. Por ejemplo, una vez yo estaba teniendo una reunión en cierta iglesia y durante la ofrenda la orquesta tocó una canción particularmente ungida. El Espíritu de Dios vino sobre mí, y cuando me levanté a predicar, yo estaba en el Espíritu. La unción profética vino sobre mí para profetizar y ministré en el Espíritu por 2 horas. Bajo aquella fuerte unción, yo pude ver dentro del ámbito del Espíritu. Ministré proféticamente a muchos predicadores. A través de la palabra de conocimiento, oí en el Espíritu algo que un predicador en la audiencia había dicho a alguien más días antes. Entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, fui capaz de ministrar sobrenaturalmente a aquel predicador. ¿Por qué yo no ministro proféticamente de esa manera en cada servicio? Porque solo puedo ministrar de esa forma como el Espíritu quiere. Yo no estoy haciendo las cosas, no soy la cabeza de la iglesia. Y no voy a fabricar algo. Si el Espíritu Santo no se mueve de esa manera, no hay nada que yo pueda hacer para que esto ocurra. Es así como la gente se mete en el ocultismo. Ellos tratan de hacer que algo ocurra cuando el Espíritu Santo no se está moviendo por los dones del Espíritu. No es necesario tener un mover sobrenatural del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu en cada servicio. Si esto fuese necesario, el Espíritu Santo se demostraría a sí mismo de esa manera debido a que Él es el que está a cargo y quien dirige el mover del poder de Dios. Pero un profeta puede salirse espiritualmente de curso si piensa que Dios se va a mover por los dones del Espíritu en cada servicio. Puede que el Espíritu Santo lo haga o no, depende de Él, no del hombre. El profeta del Nuevo Testamento es un vidente. Otro elemento del ministerio profético es que un profeta es un vidente. Un vidente es uno que ve en el ámbito del Espíritu a través del don de discernimiento de espíritus. Como puede ver, una visión es una manifestación del don de discernimiento de espíritus en operación. El don de discernimiento de espíritus puede también estar acompañado por una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento. Pero la visión misma es el discernimiento de espíritus en operación porque permite al profeta ver y oír en el ámbito del espíritu. Muchos profetas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron videntes. Ellos tuvieron los dones de revelación del Espíritu operando en sus ministerios en una base más consistente. Los dones de revelación que califican a un profeta para estar en ese oficio son la palabra de conocimiento /diagonal o la palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus, más la profecía. La profecía es necesaria porque es la expresión inspirada que permite al profeta hablar lo que el Señor le ha dado. Yo no inventé esto. Jesús me lo dijo cuando se me apareció en 1959 y me habló acerca del oficio del profeta. Para un estudio adicional revise los dones del ministerio y el Espíritu Santo y sus dones del reverendo.
Kenneth E. Hagin. Cualquiera podría tener una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus operando en su vida ocasionalmente. Pero el profeta tiene los dones de revelación operando en su vida en una más consistente base. Déjeme darle un ejemplo acerca de ver y oír en el ámbito del espíritu y de conocer cosas sobrenaturalmente por el oficio del profeta. Yo estaba predicando en una reunión y de repente vi en el ámbito del espíritu. Lo que vi tenía que ver con un hombre en la congregación. Señalé a aquel hombre y le dije, si me equivoco, tan solo dígame, se equivocó. Usted es un pastor, le dije. Yo lo vi parado hace 3 días mirando por la ventana de su oficina. 3 cosas le estaban molestando. Una de ellas fue las finanzas de su iglesia. Otra fue que usted quería dejar la iglesia. Y el tercer problema fue un asunto doméstico. Él me dijo, está exactamente en lo correcto. Luego tan solo le dije por el Espíritu lo que el Señor dijo acerca de cada problema y cómo Dios iba a resolver cada uno. Ahora quiero que vea algo aquí. Esta ciertamente fue una revelación, ¿no es así? Aquella fue una demostración de la palabra de conocimiento operando en conjunción con el don del discernimiento de espíritus en el oficio del profeta. Pero, aunque fue una revelación, no tenía nada que ver en cuanto a añadir fundamento doctrinal al Nuevo Testamento. Los profetas en nuestros días pueden tener revelación, pero esta no se le añade al fundamento doctrinal de la Biblia. Tan solo edificará sobre el fundamento que ya fue puesto. Así que un verdadero profeta del Nuevo Testamento es primero y antes que nada un predicador y maestro de la palabra. Segundo, él predica o enseña por inspiración divina. Tercero, la tenía los dones de revelación más la profecía operando consistentemente en su vida y ministerio. Cuarto, él es un vidente, él ve en el ámbito del Espíritu según el Espíritu quiere. Estos requisitos bíblicos constituyen el oficio del profeta del Nuevo Testamento. Capítulo 7. Los profetas no están para dirigir y guiar a los creyentes del Nuevo Testamento. Como dije, en la visión de 1959 Jesús enfatizó el rol del profeta bajo el Nuevo Testamento al explicar, bajo el Nuevo Testamento, yo no he puesto profetas en la iglesia para guiar o dirigir la vida de personas. Usted puede ver cómo los creyentes pueden causar muchos estragos en sus vidas buscando que un profeta los guíe y les dé dirección, debido a que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, y no por profetas. Dirigir la vida de otros es adivinación. Yo conozco gente exitosa que cayó en bancarrota en sus negocios debido a que siguieron el consejo de alguien que se llamaba profeta. Algunas de estas personas eran muy exitosas y tenían millones de dólares y hermosas mansiones suntuosas. Pero ellos perdieron todo al seguir la guía de alguien llamado profeta. Por ejemplo, yo estaba predicando en cierto estado y un adinerado hombre de negocios vino a una de mis reuniones. Yo lo había conocido antes y sabía que era rico, pero no sabía nada más acerca de él. Pero en el instante que entró en la reunión, el Señor me habló acerca de él. Dirigido por el Señor, le dije luego lo que el Señor me había dicho. Este hombre era dueño de una mansión y de muchos autos lujosos y era muy exitoso en los negocios, tenía una fortuna de varios millones de dólares. Él tenía sirvientes, un avión privado, y sus hijos conducían automóviles nuevos y caros. Pero luego, antes de hacer cualquier trato de negocios, él empezó a buscar dirección y consejo de una mujer llamada profetisa. El Señor me dijo que iba a perder todo lo que tenía si seguía escuchándola. En realidad, los que tratan de dirigir la vida de otros a través del oficio del profeta no son más que adivinos. Mucha gente no tiene el suficiente sentido común para saber esto. Esta mujer trataba de guiar los negocios de este hombre a través de dones espirituales. Pero no fue el Espíritu Santo el que estaba en operación a través de ella. Ella no era más que una adivina.
En Primera de Tesalonicenses 5, 20,21 la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. No debemos menospreciar las profecías. Pero, por otro lado, tampoco debemos creer todo lo que alguien nos profetiza. La Biblia dice que examinemos todas las cosas para ver si son de Dios. El consejo de esta mujer obviamente no era de Dios. Los creyentes que tratan de inquirir la guía o la dirección de Dios en sus vidas a través de un profeta están en terreno peligroso. Este hombre de negocios debió tener el suficiente sentido común como para saber que cuando cada uno de sus negocios falló por el consejo de esta profetisa, su consejo no era bueno. Además, un hombre de negocios debe tener algo de sentido en los negocios. Y si él necesita dirección en los negocios, debería buscar el consejo de Dios primero. Después, si es que lo necesita, él podría consultar con otros que tienen experiencia en los negocios. Yo le dije a este hombre de negocios lo que el Señor me dijo que le dijera, que iba a perder todo si no dejaba de escuchar a esa mujer que decía ser una profetisa. Pero algunas personas solo escuchan lo que quieren escuchar. Él le dijo a alguien que yo estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Así que él continuó inquiriendo a través de la tal llamada profetisa hasta que perdió todo lo que tenía y se fue a la bancarrota. Ese hombre de negocios estaba tan engañado que no hacía ningún movimiento en su negocio sin llamar a esta mujer. Algunos de estos falsos profetas y profetisas se aprovechan de la gente para sacarle su dinero. Y no son más profetas o profetisas de lo que yo soy un astronauta. Pero que algunas personas se metan en el error no anula el legítimo ministerio del profeta. El verdadero profeta no trata de controlar la vida de las personas a través de ese oficio. Un profeta necesita ser muy cuidadoso en el área de la profecía personal. Esta es la razón por la cual cuando estoy ministrando a la gente a través del oficio profético, muchas veces les digo, ¿significa esto algo para ti? ¿Confirma esto lo que ya tenías en tu corazón? Si esto no da testimonio a tu propio espíritu, no le prestes la mínima atención. Profetas que se ceden a espíritus de adivinación. Debido a que los profetas no fueron puestos en la iglesia para dirigir y guiar la vida de las personas, se saldrían espiritualmente de curso si trataran de hacerlo. Ellos se estarían cediendo a poderes ocultos y espíritus de adivinación. Por ejemplo, yo estaba teniendo una reunión en cierta ciudad y me estaba quedando en la casa de un adinerado hombre de negocios que era miembro de la iglesia donde yo estaba ministrando. Este hombre era dueño de un centro comercial y era extremadamente exitoso en los negocios. Este hombre me preguntó, hermano Hagin, ¿conoce usted a fulano de tal? Y mencionó a cierto ministro. Yo no conocía a aquel hombre personalmente, pero sabía algo acerca de él. Yo estaba convencido de que el ministro del que se estaba hablando había sido llamado por Dios y que en cierto tiempo caminó rectamente delante del Señor en su ministerio. Pero después él comenzó a cederse a malos espíritus. Este hombre de negocios dijo, nuestra iglesia apoyó a este ministerio en una reunión aquí en la ciudad. Casi todos los días este ministro venía a mi oficina y conversábamos o salíamos a almorzar. Yo tenía una reliquia familiar, un anillo de diamantes de 7 quilates que heredé de mi padre y que muy rara vez usaba. Lo tenía envuelto en un pañuelo en el rincón derecho del ropero de mi dormitorio. Un día, cuando este ministro vino a mi oficina, se volvió a mí y me dijo, tú tienes un anillo de diamantes de 7 quilates que heredaste de tu padre. Está envuelto en un pañuelo en la esquina derecha del tercer cajón de tu ropero. Dios dijo que me lo des. Este es conocimiento sobrenatural, ¿no es así? No solamente es conocimiento sobrenatural, es conocimiento espectacular. Pero, recuerde que el diablo opera también en el ámbito sobrenatural. Debe tener cuidado de aquellas personas que profetizan que anillos salgan de sus dedos y dinero salga de sus bolsillos hacia los bolsillos de ellos.
no tenga nada que ver con personas así. El hombre de negocios me dijo, ¿cómo supo ese ministro acerca del anillo? Yo nunca le hablé a nadie acerca de él. Ningún ser humano sabía acerca de esa reliquia familiar, solo yo y mi esposa. Obviamente pensé, esto debe ser de Dios. Así que me fui a casa, lo tomé y se lo entregué. Como una semana después, el ministro vino a mi oficina y alguien se le cruzó e hizo que se enojase y comenzó a hablar palabrotas. El ministro dio fin a las reuniones y se fue de la ciudad. Poco tiempo después de que se fue, 2 jóvenes vinieron a mí y me dijeron, mientras ese hombre estuvo aquí, nos quiso meter en la homosexualidad. Este hombre de negocios me dijo, yo me dije a mí mismo, Señor, me equivoqué. Ese hombre ni siquiera está caminando con Dios. José hombre está en pecado. Y ahora tiene mi anillo de diamantes. Poco tiempo después de este incidente, yo estaba teniendo reuniones con un pastor y este mismo ministro vino a visitar su iglesia. Este ministro había sido usado en dones espirituales y en una época tuvo un maravilloso ministerio de sanidad. Incluso los doctores confirmaron las sanidades sobrenaturales y estaban sorprendidos de ellas. Pero como puede ver, si un ministro no es cuidadoso, puede caer en orgullo cuando Dios lo usa y puede alejarse de Dios y meterse en pecado. O puede enfocarse en el dinero y perder la unción de Dios. De todos modos, este pastor invitó a este ministro a la plataforma para que dijese algunas palabras a la congregación. Yo estaba sentado detrás del ministro en la plataforma mientras él se dirigía a la congregación. Como si alguien me estuviese hablando por detrás, yo escuché al Espíritu Santo decir, poderes ocultos, espíritus de adivinación. Esto es lo que estaba operando a través de él, y fue así como él supo acerca de ese anillo de diamantes del hombre de negocios. Por ese mismo tiempo, un ministro amigo mío me llamó y me dijo, aquel ministro está predicando en la ciudad. Les está diciendo a todos que es un profeta. Después de la reunión yo lo confronté y le pregunté, cuando oye cosas en el ámbito espiritual, ¿cómo sabe que está escuchando la voz correcta? Este ministro respondió, bueno, yo no sé, tan solamente confío en Dios que la voz que me está hablando es Dios. Eso no solamente es inmadurez espiritual, sino que es peligroso. Un profeta debería conocer la voz de Dios. Después, mi amigo ministro le preguntó, ¿cuán seguido es esa voz exacta? ¿Todo el tiempo? Él respondió, bueno, quizás el 80% del tiempo está en lo correcto. Gente así tan solamente está jugando a la iglesia. Ellos están jugando con cosas sagradas. Y tenemos mucho de esto sucediendo hoy en día. Hay esperanza para todos nosotros si nos corregimos, pero este sujeto eventualmente terminó en la basura espiritual. Dios tuvo que desechar su ministerio porque él no se corrigió a sí mismo. Como puede ver, cuando el Espíritu Santo no estaba moviéndose con los dones espirituales, este ministro intentó operar en ellos por sí mismo para dirigir la vida de las personas. Y como eso no es bíblico, se abrió a sí mismo al diablo y comenzó a escuchar a espíritus de adivinación. Los espíritus de adivinación son espíritus malos que conocen a la gente. Ellos conocen hechos acerca de personas, incluyendo creyentes, y esos hechos usualmente son correctos. Ellos conocen los nombres de las personas y sus direcciones y varias cosas acerca de ellas, y pueden decir lo que saben a aquellos que se quieran ceder a ellos. Por supuesto, los espíritus de adivinación no son omniscientes, no poseen todo el conocimiento, así que ellos no saben todo acerca de las personas. Solamente Dios sabe todo. Pero los espíritus de adivinación saben algo acerca de ellas. Por ejemplo, ellos podrían saber cuánto dinero tiene alguien en su billetera o lo que tiene en su bolsillo. El Espíritu Santo también sabe estas cosas y Él podría revelarlas a través de los dones del Espíritu si es que Él lo quisiese, pero ¿por qué haría eso?
¿Cuál sería el propósito de saber lo que cada persona tiene en su bolsillo? ¿Cómo glorificaría eso a Dios? No, esta típicamente es la obra de los espíritus de adivinación. El Espíritu Santo revela cosas que glorifican a Dios. Por ejemplo, Él podría revelar la enfermedad que una persona tiene y sanar a esa persona. Esto glorificaría a Dios. Pero usualmente cuando los espíritus de adivinación operan a través de la gente, muchos piensan ¿no es esto sobrenatural? Y algunas personas realmente son sanadas porque realmente empiezan a creer en Dios. Yo vi algunos ministros operando a través de espíritus de adivinación en los días de la voz de sanidad. Ellos podían decirte lo que tenías en tu bolsillo, tu nombre, tu dirección y cosas así. Pero esta no era revelación divinamente inspirada. La mayor parte del tiempo que la gente hace esto está operando por medio de espíritus de adivinación. Un ministro una vez me llamó para preguntarme acerca de otro ministro que ambos conocimos en los días de la voz de sanidad. Él me preguntó si yo lo recomendaría. Sin responderle directamente, le pregunté, ¿por qué me preguntas si yo lo recomendaría? Él me respondió, no sé. Asistí a uno de sus servicios y no vi algo equivocado necesariamente, pero hay algo que no parece correcto. Él dice que es un profeta. Me llamó y quiere que mi iglesia lo apoye para realizar una reunión. Pero algo dentro de mí no siente que esto sea correcto. Pero no sé por qué. Sin decir nada negativo acerca de este ministro, le dije, sigue a tu espíritu. Tu espíritu te está dirigiendo correctamente. Yo necesitaba decirle algo a este pastor a manera de advertencia, pues yo sabía que este ministro en particular había causado problemas en otras iglesias y que podría dañar espiritualmente su iglesia también. Pero como no quería decir nada criticando al ministro, tan solo confirmé lo que el pastor ya tenía en su propio espíritu. Este llamado profeta algunas veces operaba por el Espíritu Santo, pero luego se cedía a espíritus adivinadores y comenzaba a operar por poderes ocultos. Y antes que te dieses cuenta, él ya estaba profetizando que el dinero saliese del bolsillo de las personas hacia los suyos. Es por esto que dejó un mal testimonio donde quiera que predicaba, y por eso no podía regresar a ninguna de las iglesias donde había ministrado antes. El ministerio de este hombre era sospechoso por el mismo hecho de que tenía que conseguir que alguien lo auspicie para tener una reunión. En mi ministerio, nunca he tenido que llamar a alguien para que me auspicie. Si usted deja un buen testimonio donde quiera que predica, la gente lo llamará para reuniones y usted no va a tener que ir por allí tratando de que la gente lo auspicie para sus reuniones. Si el ministerio de una persona está edificado en la palabra, prosperará. Si el ministro alimenta a la gente con la palabra, su ministerio va a ser un camino para él. Pero si él intenta ministrar a través de demostraciones espectaculares aun cuando el Espíritu Santo no se está moviendo así, se meterá en problemas espiritualmente. Y finalmente su ministerio fracasará. Algunas veces hay una fina línea entre el fanatismo y la verdadera espiritualidad y entre las falsas y las genuinas manifestaciones de los dones espirituales. Muchos no son capaces de distinguir la diferencia, pero el cuerpo de Cristo necesita poder hacerlo. El Espíritu Santo siempre va a traer la atención hacia Dios y exaltar la palabra y al Señor Jesucristo, no al hombre. Recientemente mi esposa y yo fuimos a predicar a un cierto grupo de personas y después de mi mensaje me volví hacia el pastor y le dije, puede que me equivoque porque soy humano, puedo fallar. Y algunas veces es difícil en el espíritu distinguir entre algunas cosas. Pero usted ha estado pasando a través de una terrible batalla física o una tremenda batalla espiritual en el último año. Si estoy equivocado, tan solo dígamelo. El pastor comenzó a llorar y dijo, hermano Hagin, he estado pasando a través de una gran batalla física. Yo le dije, bueno, aquí está lo que tengo en mi espíritu. Yo creo que el Señor me dijo que le diga,
este es el final de ella. La batalla ha terminado. El pastor me dijo a mí y a la congregación: yo no le he dicho nada a ninguno de ustedes, pero hace 15 años tuve algunos serios problemas físicos. Fui a los mejores doctores de los Estados Unidos y ellos dieron su diagnóstico y dio el nombre de una rara enfermedad. Los doctores me dijeron: no hay nada que pueda hacerse. Va a continuar empeorando y después morirá. Pero yo me puse encima de la situación creyendo a Dios por mi sanidad. Y por 14 años he estado muy bien. Pero el año pasado todos los síntomas regresaron. He tenido terribles dolores. Pero hermano Hagin, cuando habló lo que el Señor le dijo, de que la batalla había terminado, todo el dolor se fue. Yo lo vi en una convención un mes después, y él aún estaba completamente sano y libre. Este es el tipo de demostración espectacular de los dones del Espíritu que está en línea con la palabra. Cuando el Espíritu Santo está en manifestación, la gente es sanada y hecha libre. Y Dios es exaltado, y no un profeta. La profecía sacada fuera de los límites. Existen aquellos llamados profetas hoy en día que enseñan que pueden profetizar cada vez que ellos imponen manos sobre la gente. ¡Qué vergüenza! Ellos enseñan que un profeta puede pararse en fe para ministrar proféticamente a la gente. Eso no solamente es imposible, sino que no es bíblico. El oficio profético solo está en demostración por la unción del Espíritu de Dios, según Él quiere. Entonces, ¿por qué Jesús se me apareció hace más de 30 años y me dijo que Él no había puesto los profetas en la iglesia para guiar a la iglesia o la vida de las personas? Porque tuvimos en aquel entonces el mismo problema que tenemos ahora. Esos problemas tan solamente resurgen con cada nueva generación. Ahora, algunos 30 años después, otra generación ha venido espiritualmente y tenemos el mismo problema surgiendo hoy como ocurrió en aquel entonces. La gente está tomando la profecía y el oficio profético fuera de sus límites. Por ejemplo, la gente me escribe todo el tiempo pidiendo que les profetice, incluso acerca de cosas tales como si deberían ir a la iglesia o no. Algunas veces siento como si quisiera responderles: si usted no tiene el suficiente sentido común acerca de dónde congregarse, está en una pobre condición espiritual. La gente no necesita que nadie le profetice acerca de dónde deben congregarse. Es así como la gente toma el oficio del profeta fuera de los límites bíblicos y caen en excesos. La Biblia dice que los creyentes deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Ellos deberían saber cómo seguir su espíritu en tales asuntos. Un hombre se me acercó después de un seminario y me pidió que orara por él. Por los últimos 7 años había estado asistiendo a cierta iglesia, pero él sentía que Dios quería que cambie de iglesia y regrese a la iglesia a la que asistía antes. Él me dijo: quiero que ore para que el Señor me pueda guiar a qué iglesia asistir. Empecé a orar de acuerdo con él, pero dentro de mí el Espíritu Santo dijo: pregúntale qué es lo que tiene en su corazón. Así que yo dejé de orar y le pregunté: ¿qué es lo que le dice su espíritu? ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Él empezó a reírse y dijo que tengo que regresar a la primera iglesia. Él lo sabía todo el tiempo. Dios estuvo guiándolo todo el tiempo. Y es así como nosotros debemos ser guiados, por nuestros propios espíritus, no por profetas. Pareciera como que caemos en la zanja de un lado del camino y dejamos de lado el oficio profético y la profecía por causa de los excesos, o como que caemos a la zanja del otro lado en el fanatismo y los extremos. Pero como puede ver, Dios quiere que nosotros mantengamos el oficio del profeta y la profecía sólidamente basados en la palabra de Dios, como debemos hacer con todo lo demás. La tradición nos dice que la iglesia de Tesalónica tenía tanta profecía que la gente casi la menospreciaba. Es por eso que Pablo tuvo que escribir a aquella iglesia para decirles: no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno,
Primera de Tesalonicenses 5, 19-21. Dios quiere que estemos en medio del camino espiritualmente y disfrutemos la operación bíblica del oficio del profeta y el don bíblico de la profecía. Sé guiado por el testimonio interior, no por profetas. Cuando Jesús se me apareció en 1959, Él enfatizó que los creyentes deben ser guiados por el testimonio interior, no por el oficio del profeta. Poco tiempo después de que se me apareció, fui invitado para tener una reunión para cierto pastor. Cada vez que traté de escribirle confirmando mi asistencia a su iglesia, sin pensarlo yo terminaba botando la carta. Simplemente no me sentía bien por dentro, en mi espíritu, acerca de ir a esta iglesia a predicar. Pero, si no somos cuidadosos, podemos caer en lo natural, razonar las cosas y dejar de lado al testigo interior. Eso fue lo que yo hice. Me metí al ámbito mental y pensé, no haría ningún daño ir a esta iglesia. Después de todo, yo voy a estar en esa área, ¿por qué viajar a algún otro lugar para predicar? Pero, al mantenerme orando por dirección acerca de donde quería Dios que yo predicase, en mi espíritu subía cierto pastor. Él tenía una iglesia más pequeña y me había pedido que fuese y tuviese una reunión para él cuando yo pudiese. Al principio no presté ninguna atención a este impulso interior del Espíritu Santo. Pero después de algunas semanas, este pastor seguía viniendo a mi espíritu. Finalmente, le dije al Señor, ¿seguro que no quieres que vaya y ministre en su iglesia? Pero mientras más pensaba en esto, más tenía una buena sensación en mi espíritu al respecto. Tenía una luz verde, por así decirlo, una señal en mi espíritu de que siguiese adelante con ello. El Señor se me apareció poco tiempo después de ese incidente en 1959 y fue allí que Él me enseñó acerca de la guía sobrenatural del Espíritu Santo. Él me dijo, tú no podías ir a la primera iglesia a ministrar porque en tu interior, en tu espíritu, no te sentías bien acerca de ir allí. Esa fue una señal para detenerse, una luz roja o un freno en tu espíritu. Es el testimonio interior. Realmente no es una voz, pero es algo dentro de ti que te dice que no hagas eso. Aprende a seguir ese testimonio interior. Jesús continuó, ahora me ves sentado aquí y me escuchas hablándote. Yo te estoy diciendo, no vayas a esa iglesia. Ese pastor no va a aceptar la forma en que ministras. Pero esta es la última vez que te voy a guiar de esta manera. Te guiaré tal como hago con cualquier creyente, por el testimonio interior. En tu interior, Jesús explicó, tú tenías una intuición interna de que debías ir a otra iglesia. No la tomaste en cuenta, pero siguió viniendo a ti. Como ves, esa era la luz verde en tu espíritu de que debías ir a aquella otra iglesia, esta era a guía del Espíritu Santo. Esa mala impresión que tenías acerca de ir a la otra iglesia era una señal de pare en tu espíritu. Jesús me dijo en esa visión, si tú aprendes a seguir al testimonio interior, yo te haré rico. Yo no me opongo a que mis hijos sean ricos. Yo me opongo a que ellos sean codiciosos. Jesús no estaba diciendo de que cada uno de los hijos de Dios serían millonarios. Ser rico significa tener completa provisión. Jesús estaba diciendo de que Él le daría a cada uno de ellos una completa provisión si aprendían a seguir el testimonio interno, no al oficio del profeta o la profecía. Años atrás, cuando todos realizaban sus reuniones en carpas, vez tras vez la gente me profetizaba y me decía que Dios quería que yo tuviese una carpa. Pero, como verá, Dios nunca me había dicho que obtuviese una carpa. De hecho, Dios me había dicho que siguiera predicando y enseñando en las iglesias. Así que lo que esas personas me estaban profetizando no estaba en línea con la guía de Dios en mi propio espíritu. La Biblia dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestro propio espíritu, no por la gente profetizándonos. Así que yo solamente sonreía y les decía, bueno, cuando Él me lo diga, lo haré.
Yo sabía en mi propio espíritu lo que Dios quería que yo hiciese. Como ve, yo no voy a guiar la vida de las personas a través del oficio del profeta o a través de la profecía. Y no voy a permitir que la gente maneje mi vida a través de profecías. Usted tampoco debería permitirlo. Yo me voy a meter en la palabra por mí mismo, y voy a aferrarme a Dios por mí mismo. Después de todo, yo estoy en contacto con Él, como lo está también usted si es un creyente. Esto no significa que debemos cerrarnos al sabio y sano consejo, que está en línea con la palabra de Dios, pero nuestras vidas no están hechas para ser dirigidas por otras personas profetizándonos, buscando lo espectacular y perdiendo lo sobrenatural. Demasiados creyentes desean que alguien venga y les profetice y les diga qué es lo que deben hacer, cuando se supone que ellos deben ser guiados por su propio espíritu. Una vez el Espíritu Santo me dijo, mi pueblo está esperando lo espectacular y está perdiendo lo sobrenatural. Dios no siempre guía a su pueblo por el espectacular y sobrenatural mover del Espíritu Santo. Pero el testimonio interior es sobrenatural porque es el Espíritu Santo, y esta es la forma número 1 en la que Dios guía a su gente. Dios no puso a los profetas ni el don de la profecía en la iglesia para guiar nuestros asuntos personales. Usualmente tragedias vienen sobre aquellos que tratan de ser guiados por profetas. Hacen que sus vidas se metan en líos. Ya le hablé acerca del adinerado hombre de negocios que perdió todo lo que tenía porque había escuchado a una tal llamada profetisa. Ahora le quiero hablar acerca de un hombre de negocios que nunca perdió ni un solo centavo debido a que aprendió a escuchar al testimonio interior, a su espíritu. Él no fue guiado por profecías o por el oficio del profeta, él tan solamente fue guiado por el Espíritu Santo en su propio espíritu. Yo conocí a este hombre años atrás. Él vivía en una mansión y manejaba carros nuevos y muy caros. Esto fue en los días de la depresión. Las calles estaban llenas de gente sin trabajo, pues no había trabajo. Yo mismo trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba por $1 y estaba contento de ganarlo. Este hombre tomó $10,000 en aquellos días cuando el dinero valía más que hoy y lo convirtió en $1,000,000. Y él no hizo eso por escuchar a algún profeta. Cuando alguien era millonario en esos días, era como ser un billonario en estos días. Este hombre dijo, nunca he perdido ni un solo centavo en mis inversiones. La gente sabe que yo invierto, así que ellos vienen con sus tratos de negocios. Yo escucho sus proyectos y muchas veces mi cabeza me dice, este es un buen trato. Deberías aceptarlo. O alguien más viene con otra oferta y mi cabeza dice, mejor que no te metas allí. Perderías hasta tu camisa. Pero yo siempre dije lo mismo a cualquiera que venía a mí con un proyecto de inversión, sin importar lo que mi cabeza me dijera. Siempre les decía, deme 2 o 3 días para orar acerca de esto. Yo tengo lo que llamo mi closet de oración. Es un ropero que no está en la habitación principal. Yo sé que Dios no necesariamente quiere literalmente que nos metamos en un closet a orar, pero ahí es donde yo oro. Yo me meto allí con mi Biblia, y a veces como una vez al día y algunas veces ninguna. Algunas veces ayuno. Pero oro acerca del negocio. Le pregunto al Señor, ¿debo o no debo invertir en este negocio? Él dijo, yo oro y busco al Señor hasta que obtengo un sí o un no en mi espíritu. Paso la mayor parte del tiempo buscando a Dios, manteniendo mi mente callada delante de Él. Algunas veces tengo que hacer que mi mente se aquiete para obtener una respuesta. Y algunas veces toma tiempo hacer que mi mente se calle, me tomó tiempo aprender cómo hacer esto. Pero siempre obtengo mi respuesta dentro de 3 días, y algunas veces en menos de 3 días. Algunas veces, para el negocio al cual mi cabeza dice que no me involucre, mi espíritu también me dice, no lo hagas. O algunas veces para el negocio al cual mi cabeza me dice, no entres en él o vas a perder hasta tu camisa, mi espíritu dice, hazlo. Así que yo lo hago.
Él dijo, nunca he perdido ni un centavo en todos estos años. Este hombre nunca consultó a un profeta, simplemente siguió el testimonio interior. Yo estaba enseñando en cierto lugar acerca del testimonio interior y qué significa ser guiado por el Espíritu, y un hombre vino a mí después del servicio. Él dijo, hermano Hagin, si yo lo hubiese escuchado a usted 2 años atrás, me hubiese ahorrado miles y miles de dólares. Y me comenzó a explicar. Él me contó que hacía 2 años atrás era dueño de todos los edificios en una manzana de cierta ciudad, lo que incluía 4 o 5 tiendas. Después en otra parte de la ciudad, era dueño de otra tienda, la cual estaba llena de mercadería. Toda la mercadería dentro de la tienda estaba pagada, y también muchos muebles, artefactos y herramientas. Él me dijo, yo tenía un buen flujo de efectivo y los negocios estaban en buena forma financieramente. Entonces un hombre vino un día con un negocio en el cual quería que yo invierta. Le dije que tenía que orar acerca de ello. Él me dijo que necesitaba una respuesta en 3 días. Después de ello sería muy tarde. Yo había escuchado a la gente hablar sobre poner vellones, dijo el hombre, así que puse un vellón. De acuerdo al vellón, parecía que yo debía invertir mi dinero en el negocio de este hombre, así que fui al banco e hipotequé todo lo que tenía. Puse todo mi dinero en esa empresa y perdí cada centavo. Por los últimos 2 años tan solamente he estado pagando los intereses que debo y aún debo miles de dólares. Él continuó, si hubiese escuchado esta enseñanza acerca de seguir al testimonio interior, no hubiese perdido todo mi dinero. Algo dentro mío se mantenía diciéndome que no invirtiera en ese negocio, pero el vellón dijo que lo haga. En ninguna parte en el Nuevo Testamento dice, aquellos que son guiados por vellones son hijos de Dios. Un año en Rema, uno de nuestros estudiantes me preguntó acerca de alguien que se suponía que era un profeta. En primer lugar, si una persona tiene que decirle a todo el mundo que es un profeta, yo dudo acerca de su llamado. En segundo lugar, la gente comete un error yendo alrededor escuchando a cada cual que se llama profeta. La Biblia dice que el don del hombre le ensancha el camino, Proverbios 18:16. Si una persona es llamada al oficio del profeta, no debería necesitar publicarlo. La gente lo va a saber tarde o temprano por el equipamiento espiritual que va con ese oficio. De todas formas, este estudiante dijo, este profeta me llamó para que pase adelante y me profetizó de que Dios me había llamado al África. Me dijo que en tantos meses yo estaría en África. El estudiante dijo, pero ese pensamiento jamás había cruzado mi mente, ni nunca tuve en mi espíritu el ir al África. Yo le pregunté, en tu espíritu, ¿qué es lo que sientes que Dios quiere que hagas? Él me dijo, yo sé exactamente lo que Dios quiere que haga. Yo establecí eso en mi vida a través de la oración y el esperar delante de Dios. Yo le dije, ¿tiene que ver algo con el África? Él me respondió, no. Olvida lo que ese hombre te dijo, le dije. Sí, pero ese hombre me dijo que era un profeta. Le dije, que haya dicho que es profeta, no lo hace profeta. No prestes atención a lo que te dijo. Haz lo que Dios te ha dicho en tu propio corazón que hagas. Cuando usted está arraigado en la palabra, no va a ser movido por aquellos que se llaman profetas o por sus supuestas profecías. Si usted es movido por ellos, aún es un niño espiritual llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, Efesios 4:14. Usted necesita aprender a ser guiado por el testimonio interior del Espíritu Santo en su espíritu humano.